entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Amén. ¿Cómo les va? Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos de poder estar en este día Viernes Santo, compartir un momento, reflexionar un momento acerca de la palabra del Señor. La verdad que esta celebración es para todo el mundo, no es una celebración de gozo, pero sí de meditación, sin pensar en lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Saben, yo la verdad que a veces he conversado con personas que desconocen mucho lo que realmente tuvo que hacer el Señor Jesucristo para lograr cumplir lo que el Señor le había mandado. Así que quiero que en esta hora oremos al Señor para que el Señor nos hable, para que podamos meditar en su palabra. Saludando desde luego a todos nuestros hermanos que nos ven a través del Face y creyendo que el Señor en este día va a hacer algo grande. Así que le invito para que oremos al Señor en su hogar donde usted se encuentre, incline su cabeza conmigo y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, te doy tantas gracias, Señor, porque nos das este privilegio inmenso de poder estar compartiendo, Señor, a través de este medio con todos los hermanos y amigos tu palabra. Señor, que tu palabra que no conoce límites, fronteras, tu palabra que, Señor, no conoce estrato social, porque tú hablas, Señor, al poderoso, a aquel que no tiene poder y también a aquel que es humilde y débil. Señor, creemos de todo corazón lo que dice la Biblia, que tu palabra jamás vuelve vacía y siempre tienes un mensaje para nosotros. Señor, queremos recibir ese mensaje con acción de gracias, abriendo primeramente nuestros oídos para escucharte a ti y abriendo nuestro corazón para que el rema de tu palabra, Señor, venga a través de lo que vamos a estar compartiendo en este día. Señor, a ti te doy la honra, la gloria y la alabanza en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Antes de leer la palabra del Señor, quisiera que enviáramos cariñoso saludo a todos nuestros hermanos que están viéndonos y que están compartiendo sus inquietudes y que están de alguna manera recibiendo lo que el Señor tiene preparado para ellos. Enviamos saludos a nuestros hermanos de Puerto Montt, Talca, la iglesia de San Joaquín, Templo Central, Cerro Navia, La Florida, también a la iglesia de Mendoza y de San Juan. Cariñosos saludos para ellos y también a nuestros hermanos que están en los Estados Unidos, en Miami, y a nuestros hermanos que están en España. Nuestra hermana Marianela, que fue un gozo poder compartir en este día algunas palabras. Deseamos que el Señor le esté cuidando, protegiendo junto a todos sus hijos, y a Daniela también un cariñoso saludo de un afecto fraternal. Bien, hay algo, hermanos amados, que nosotros tenemos que comprender. Hoy el mundo entero está celebrando, recordando lo que fue la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe usted? Muchos desconocen que esto fue solo el epílogo con su muerte. Es decir, que ahí el Señor es donde está concluyendo todo lo que Él había venido a hacer. Recuerden que fue Dios el Padre quien lo envió para que Él cumpliera una misión, una tarea. ¿Cuál era esa tarea? ¿Cuál era esa misión? Reconciliar al hombre con Dios. El Señor Jesucristo vino a reconciliar al mundo. Entonces, cuando en estos 3 días que se recuerda la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es el final de su obra, es el final de lo que Él
vino a hacer. Es por eso que nosotros tenemos que terminar y tenemos que tener la capacidad de tener nuestro corazón abierto. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos a través de la vida que el Señor Jesucristo vivió mientras Él estuvo en esta tierra, que fueron 33 años, su vida tenía que terminar con su sacrificio, tenía que terminar con su muerte, porque Jesús, siendo Dios, fíjese usted, tuvo que sujetarse al Padre, tuvo que sujetarse al plan perfecto que Dios tiene para toda la humanidad, especialmente para la iglesia. Entonces, cuando el Señor viene a concluir esta tarea, realmente antes de que todo terminara, el Señor tuvo varias cosas que nosotros vamos a ir viendo. En primer lugar, el Señor, cuando vino acá, tuvo que tomar un cuerpo humano y vivir en medio de nosotros, los humanos, con un cuerpo con muchas limitaciones, como el tuyo y el mío. Y la Biblia dice en Filipenses, en el capítulo 2, que quiero que leamos, por favor, en Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces vemos que el Señor tenía la tarea, tenía la misión de vivir, de cohabitar en medio de los hombres, con sus mismas limitaciones, con sus mismas necesidades. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús para cumplir su misión, la que el Padre le había encomendado? Tuvo que vivir por fe, igual que nosotros. Él tuvo que vivir por fe. Recuerde usted que el Señor dejó de lado sus privilegios, su deidad, lo hemos leído, que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el Señor dejó de lado todos sus privilegios, dejó su deidad. Muchos cristianos y muchas personas tienen la idea de que Jesús pudo vivir la vida que vivió acá en la tierra porque tenía un poder divino especial, pero eso no es correcto. Jesús dejó de lado todos sus privilegios y su deidad cuando tomó el cuerpo humano, cuando dejó el cielo y se hizo hombre. Y Él estuvo aquí en medio de nosotros, sufriendo, padeciendo, teniendo tal vez las mismas necesidades que tenemos nosotros, pero Él era Dios, era el Hijo de Dios y tenía que ser semejante a nosotros para poder vivir, para poder experimentar todo lo que el hombre acá en la tierra vivía. Jesús entonces vino como hombre a la tierra y Él debió vencer. ¿Qué debió vencer? Lo mismo que tienes que vencer tú, lo mismo que tiene que vencer todo ser humano. Vencer el pecado. Jesús lo venció. Vencer la tentación. Vencer la tentación tal como nosotros lo hacemos en este momento, en este tiempo. La iglesia, todos los creyentes, estamos ahí venciendo el pecado, venciendo la tentación. Y lo más importante, que la Biblia dice que el Señor Jesucristo tuvo que resistir a Satanás el diablo, y lo resistió como hombre. Recuerde que el Señor fue llevado en el Espíritu al desierto, donde dice la Biblia que fue tentado por el diablo durante 40 días.
Y pasado ese tiempo, dice que el Señor tuvo hambre y vino el tentador a tentarle, porque Jesús tenía hambre. Ahora yo quiero que usted entienda que el diablo siempre va a venir a tentar al hombre cuando hay una necesidad presente. Jesús tenía hambre, vino el diablo y le dijo, ¿quieres pan? Si quieres comer pan, di que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús, que sabía cómo era la tentación del enemigo, le respondió, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego le mostró la gloria del mundo. Dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró toda la gloria de los reinos. Pero Jesús, que conocía, que sabía lo que estaba enfrentando, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios, a Él solo servirá. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo fue que venció el Señor Jesucristo a Satanás en el desierto? ¿Como Dios? No, como hombre, como usted y yo, que tenemos que luchar, que tenemos que vivir en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio del pecado, y tenemos que mantener nuestro estatus de hijo de Dios, nuestra condición de cristiano. Aunque el mundo, aunque el diablo te bombardee, nunca olvides tú que tú eres hijo de Dios y que estás capacitado. Amén, capacitado, porque hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo para soportar toda la tentación. Nuestro Señor Jesucristo dice que fue varón experimentado en quebranto. Él sabía, hermanos amados, lo que tenía que sufrir, lo que tenía que padecer. Sin embargo, estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a vivir por fe en medio de este mundo lleno de pecado. Ahora, si nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver que en Romanos, por ejemplo, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 17, la Biblia nos dice una gran verdad, y que el Señor Jesucristo la hizo también su verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice Romanos 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchaba el Señor para tener fe? Él escuchaba al Padre, Él se apartaba, Él oraba y Él hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Él mismo lo dijo, yo no hago nada por cuenta mía, sino que yo hago todo lo que el Padre me dice. Es decir, que la palabra de Dios producía en el Señor Jesucristo fe. Porque ¿qué produce la palabra de Dios? Produce fe. Y la fe, lo hemos leído y lo hemos estudiado muchísimas veces. En Romanos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y nosotros, tú, yo, recuerde usted que somos creados a la imagen del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo caminó en fe, en obediencia al Padre, conectado a la palabra del Señor. Ahora, nosotros, ¿por qué tenemos que vivir conectados con la palabra de Dios? Porque esa es la forma de recibir fe, de recibir la dirección, de recibir el camino. Porque vivir conectado, hermano, con la palabra de Dios era estar recibiendo, renovando una fe continuamente. Y el Señor Jesucristo así lo hizo. Vivía conectado con la palabra del Señor. Vivía conectado. Y entonces Él se renovaba y continuamente Él estaba dispuesto a hacer lo que el Padre le indicaba a través de la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición públicamente, cuando Él apareció en público, dice que fue a Nazaret, donde se había criado, y dice que el primer lugar que Él fue a la iglesia. Esa es su primera aparición en público. Dice que fue a la iglesia y el Señor dice que se sentó, pero el ministro que estaba ahí dice que le pasó el libro, le pasó la Biblia. Y él comienza a leer
en Lucas capítulo 4, versículo 18 en adelante. Y él comienza a decir estas palabras. Verso 16, dice que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que estaba escrito, una profecía dicha cientos de años atrás y que se estaba cumpliendo ahora en este preciso momento donde está el Señor Jesucristo haciendo su aparición públicamente. Miren esto es lo que dijo el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó, y dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El Señor Jesucristo está haciendo una declaración pública de quién era. Él era el enviado de Dios. Era el hombre que Dios envió a la tierra para hacer la obra de Él. Que el Señor nos ayude a entender eso, que el Señor nos pueda abrir nuestro entendimiento para ver que nuestro Señor Jesucristo tuvo una tarea bien difícil y complicada que realizar, pero alabado sea el Señor porque lo hizo. Entonces, cuando Él está ya en el epílogo de su tarea, es donde Él comienza a sufrir, es arrestado, es golpeado, lo llevaron luego a la cruz para crucificarlo y lo mataron. Pero Él ya había hecho la tarea. ¿Por qué? Porque la Biblia, si usted lee los evangelios, se dará cuenta que en toda la Biblia, en todos los evangelios, lo único que el Señor Jesucristo hizo fue sanar, ayudar, bendecir, predicar. Alabado sea el nombre del Señor. Enseñando los principios del reino, enseñando al hombre y a la mujer cómo acercarse a Dios, enseñándoles que lo importante era vivir conforme a la palabra de Dios. Escúcheme por favor un momento, ponga atención en esto. Todo hombre, toda mujer que se alinea con la palabra de Dios, ¿sabe usted? Va a tener un resultado extraordinario. Recuerde usted el consejo que le dio Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, en él medita de día y de noche. ¿Para qué? Para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos amados, al Señor Jesucristo todas las cosas le salieron bien. Todas las cosas le salieron bien. Él vino y estaba cumpliendo el propósito de Dios. Y usted me dirá: pero lo mataron, lo crucificaron. Es que eso era necesario. Luego vamos a ir viendo por qué. Porque el Señor Jesucristo tuvo ese cuerpo humano para ser sacrificado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando vemos aquí al Señor, ¿cierto?, dando este anuncio de que Él había venido a dar buenas noticias a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Mire, han transcurrido 2020 años. Y esas palabras que fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo todavía están vigentes, porque el Señor Jesucristo es el único, escúcheme bien, es el único que puede sanar a los quebrantados de corazón. No hay remedio físico alguno que un hombre y una mujer pueda tomar para sanar el quebrantamiento de su corazón, pero Jesucristo, el Señor, lo puede hacer. Bendito sea el nombre
del Señor. Si usted cree, si usted tiene fe, se acerca al Señor y abre su corazón y su boca, téngalo por seguro que el Señor va a sanar ese corazón quebrantado, dolido, preocupado. Yo sé que hoy en día hay muchas personas con un corazón así, pero qué bueno es comunicarle a ustedes que están viendo, que pueden venir a Jesús y que el Señor va a sanar, aleluya, ese quebrantamiento de corazón. El Señor dice que cambia nuestro lamento en gozo, en baile, en alegría. La verdad que es triste ver a tantas personas en el día de hoy sufriendo, padeciendo, lamentándose y creyendo que no hay ninguna esperanza. Pero permítame decirle que esas palabras que el Señor dijo están vigentes. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. No está hablando solamente de los ciegos físicos, sino que de los ciegos espirituales, los que no pueden ver, los que no pueden discernir las cosas del Señor. Por eso que en esta tarde usted medite, reflexione, piense que todo esto era un plan perfecto del Señor para ayudarle a usted, porque el Señor le ama y el Señor conoce, el Señor sabe lo que usted está viviendo. El Señor sabe, conoce su corazón. La palabra de Dios, hermano, la profecía que estaba en la Biblia, le estaba señalando el camino al Señor de todas las cosas que tenía que hacer. Y aquí lo podemos ver: sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, poner libertad a los oprimidos. Dice, a predicar el año agradable del Señor. Y no era ese año de que le estaba hablando. Esta palabra es por todos los tiempos, porque está escrito que el cielo, la tierra va a pasar, pero las palabras del Señor jamás pasarán. Así que Él es el único que tiene palabras agradables para tu vida. Amigo, hermano, la verdad que estamos siendo bombardeados diariamente, a cada momento, con noticias trágicas, dolor, ¿qué pasa esto en tal parte del mundo? ¿Qué pasa lo otro? Y la verdad que estamos en una tensión terrible. Pero, ¿sabe? Cuando escuchamos la palabra del Señor, nuestro corazón se llena de paz. Nuestra lengua se llena de alabanza y de gozo. Por eso es que a usted que aún no conoce a Jesús, necesita abrir su corazón y decirle: Señor, ven a mi vida, ayúdame. Y créalo que el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer, porque el Señor a eso vino. Recuerde, vino a salvar lo que se había perdido. Que el Señor nos bendiga en esta hora. La profecía de Dios estaba dicha. El Señor enrolló el libro y se sentó, pero ya había dicho lo que Él venía a hacer, y ese era el principio solamente del cumplimiento de lo que tenía que hacer. Y Jesús lo hizo. Jesús enseñó, la multitud lo seguía, hizo milagros el Señor, todo por fe. Sí, porque el Señor, recuerda que Él mismo lo dijo: yo no hago nada por mí mismo, sino que yo hago lo que el Padre dice y quiere que haga. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo tiene que realizar su misión en el Señor? Lo tiene que hacer en un cuerpo humano, un cuerpo como el tuyo, como el mío, con limitaciones. Él tenía que realizar toda esa tarea, y Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Él estaba dispuesto, siempre estuvo dispuesto hasta llegar a donde tenía que llegar. Jesús sabía que su fin de la carrera terminaría en la cruz. Él lo sabía. ¿Y sabe? ¿Y por qué Él lo hizo? Porque era la única forma de que el hombre y la mujer pudieran recibir el perdón de Dios. Era el principio del nuevo pacto que Dios haría con los hombres. Era el principio. La sangre de Jesús marcaría el comienzo.
Escúcheme bien, no el final, el comienzo de una humanidad con esperanza, el comienzo de que el hombre que estaba triste, que la mujer que no tenía esperanza, pudiese acercarse al Señor y recibir lo que él necesitaba. El Señor sabía, y la Biblia dice que el Señor estaba preparado para eso. En Hebreos capítulo 10, quiero que leamos este pasaje de las Escrituras. Yo cuando encontré este pasaje de las Escrituras le daba gracias al Señor, porque decía: Señor, tú lo tenías todo ya preparado. Y a veces nosotros ignoramos ciertas cosas. Hebreos capítulo 10, quiero que leamos el versículo 5 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí y que lo habíamos leído en Lucas capítulo 4, la voluntad del Señor. A eso vino Jesús. Es decir, que este cuerpo con el cual el Señor va a la cruz estaba preparado, destinado para eso. Recuerde que en el Antiguo Testamento, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y Él vino y derramó hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de todo pecado. Dice que mientras Jesús estaba en la cruz, ¿qué hizo? Cargó el pecado del mundo, cargó la inmundicia, cargó todo en Él. Bendito sea Dios. Tanto así que dice que el Señor dejó de mirarlo y Él exclama, Jesús lo dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Era necesario. Así que usted que está viendo, que está escuchando, tenga fe, camine por fe como el Señor lo hizo, y le aseguro que verá la gloria del Señor. Dios estaba cansado de holocaustos, de grosura de carnero, de expiación de pecado, no le agradaron. Entonces, para eso le preparó este cuerpo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya recuerde que Juan el Bautista ya lo había dicho. Él dijo, cuando lo vio, cuando Juan estaba bautizando: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Nos alegra usted el saber que Él vino conscientemente, sabiendo que iba a padecer por amor a usted, por amor a su familia, por amor a sus hijos? Y que la puerta está abierta, que la puerta no se ha cerrado, porque dice que cuando el Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Es decir, que ahora había una nueva dispensación para que el hombre pudiera llegar al lugar santísimo sin intermediario. Jesucristo le abrió las puertas para que usted entre, para que usted sea salvo, para que usted tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Así como Dios preparó el cuerpo de Jesús cuando Él estuvo acá en esta tierra la primera vez, Dios está preparando un cuerpo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Él está preparando el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que Él venga y reciba a una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga. Lo dice la Biblia, Efesios en el capítulo 5. Por favor, si usted tiene Biblia,
leamos juntos estos pasajes que nos van a bendecir muchísimo. Efesios capítulo 5 y el versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Preparar a su iglesia, preparar su cuerpo, prepararnos para que cuando Él venga estemos sin mancha ni arruga. Como miembros de este cuerpo debemos de participar en su preparación. Tú y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y que cuando nosotros veamos esto, como lo hizo Jesús, cuando encontró el libro, Jesús dijo, soy yo, esto es lo que voy a hacer. Y usted, cuando abra el libro, cuando usted le puede decir al Padre Celestial lo mismo que Jesús le dijo, dice, yo soy quien recibe tu palabra. Yo soy quien recibe tu palabra. Y la palabra te dice en esta hora, yo soy lo que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Y estoy aquí para hacer tu voluntad. Jesús, el Señor, vino para enseñarnos estas verdades y que nos van a bendecir. Nos van a bendecir. Si en esta hora hay alguien que aún no haya recibido a Jesús en su corazón, me gustaría orar por usted. A veces hay personas que nos ven, que no son miembros de la iglesia, que no han recibido a Jesús, y siempre es bueno abrir nuestro corazón. Recuerde que el Señor vino a ayudarle a usted, a sanarle, a ponerle en libertad, a darle vista. Si usted en esta hora quiere recibir a Jesús, por favor, donde usted se encuentre, en el lugar que usted esté, en el país que usted esté, donde usted esté, el Señor está mirando su vida. Puede repetir conmigo esta sencilla oración y le aseguro que su vida va a cambiar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, quiero abrir mi corazón en esta hora para recibir a Jesús como el Salvador, como el Señor de mi vida. Perdone mis pecados, me arrepiento de ellos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque creo ahora que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Quiero decirle que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, llegó el momento en que ya nos estamos despidiendo de usted en este Viernes Santo, un momento especial. Si usted necesita que oremos por alguna petición, tiene los medios para comunicarse a través del Facebook o a través del WhatsApp. Siempre me equivoco, yo tengo una confusión entre WhatsApp y Facebook. Es que sabe, lo importante es que usted se comunique. Si usted necesita que oremos, inmediatamente puede mandar su petición de oración. Si usted quiere darle gracias a Dios por algo, hágalo también. Bueno, nos despedimos deseando que el Señor esté bendiciendo. Oro y le pido a Dios por cada uno de sus familiares, oro por cada hogar donde la palabra del Señor está haciendo misericordia. Nos vemos el domingo, Dios mediante, a las 18:30 horas. Que el Señor de paz les bendiga y les guarde.